Bien, buenas noches con todos a su clase del 3 de marzo del 2021, la parte de bases teóricas 3, y ya estamos al final del semestre y de la asignatura bases teóricas 3. Entonces, nosotros estábamos revisando, ya habíamos visto lo que era el concepto de química analítica. Ahora vamos a revisar la división que tiene... Maestro, buenas noches. Hola Luisa, ¿cómo está? Buenas noches. Ahora vamos a ver lo que compete a la parte cuantitativa y cualitativa y ciertas consideraciones con respecto al tamaño de la muestra, ¿no? Lo que caracteriza a esta división, ¿no? De la química analítica, que corresponde a química analítica cuantitativa y cualitativa. Por otro lado, también avanzaremos. De los métodos analíticos solo vamos a mencionarlos, nada más, porque nos corresponde luego en las siguientes clases ir entrando uno a uno con respecto a cada tipo de método analítico. Lo que hoy vamos a desarrollar hasta donde alcancemos, ¿no? Los pasos del análisis químico cuantitativo y cuáles son los pasos que este comprende. Entonces, voy a compartirles a ustedes la pantalla en donde se habla justamente del plan de muestreo. La secuencia para ustedes no tiene nada de novedoso, por cuanto es la misma secuencia de la metodología de la investigación, ¿no? Empezamos con un problema, luego vemos la elección del método. A partir de eso ya corresponde a todo el bloque o todo el marco de la metodología analítica. Y finalmente tenemos la valoración de los resultados y si es o no posible hacer un replanteamiento a lo que nosotros hemos determinado como hallazgos para poder reiniciar un nuevo muestreo y poder generar nuevamente todas las mediciones, ¿no? Entonces, antes de adentrarnos al tema del plan de muestreo propiamente, vamos anotando en algún sitio, sea en nuestros cuadernitos, en hojas, lo que tengan a la mano, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a la división de química analítica cuantitativa y la cualitativa? Entonces, ya nosotros habíamos visto el concepto de química analítica. Voy a ampliar, voy a sacar ese documento para dejar ampliado. La química analítica, ¿no? Entonces, la química analítica ya sabemos que tiene las dos ramas, la cuantitativa y la cualitativa. Entonces, la cuantitativa, como bien lo dice su palabra, es la determinación de valores. Y por supuesto, el fin de la parte cuantitativa es determinar la concentración del analito. Esto tiene como finalidad la concentración del analito. Ya nosotros habíamos hecho una diferenciación con respecto al marco teórico de lo que es el analito. El analito es un elemento que forma parte de la muestra. Cuidado, alguien lo define. Ya la química analítica es mucho más fina y más detallada al experimento común y normal que nosotros hemos estado hasta ahora acostumbrados a lidiar. Y
Usualmente nosotros hemos visto estos panoramas desde el análisis de la muestra. Entonces, la química analítica va más allá de eso, va más allá de determinar la muestra como tal. Y lo que busca es que definamos un analito o un elemento de esa muestra que sea de interés dentro de la investigación. Hay unos ejemplos que se me ocurren rápidamente para mencionar. Tengo yo una muestra de agua tomada de cualquier río. Y entonces yo a la muestra del agua, claro que me dice la ley ambiental que tengo que determinar si tiene o no la calidad correspondiente para el consumo humano. Entonces, ¿qué es lo que me piden en la ley y en los laboratorios buscar? Me piden una serie de indicadores. Por ejemplo, me piden población o concentración de coliformes fecales, el número más próximo para estas poblaciones. Me piden la concentración, por ejemplo, de metales pesados presentes en el agua. Eso es un ejemplo típico o un ejemplo muy fácil de comprender. El análisis en general me dicen metales pesados. El análisis me pide también DBO, demanda bioquímica de oxígeno. Me piden DQO, demanda química de oxígeno. Todo eso me pide la tabla estándar de calidad de agua. Sin embargo, si yo quisiera hacer un estudio más avanzado que vaya direccionado a la presencia de un metal pesado en particular, por ejemplo, pensemos en el arsénico. Hace varios años atrás en Quito, descubren que empresas estaban echando clandestinamente químicos residuales a los ríos y unos pozos de agua dulce estaban contaminados con arsénico. Entonces se toma la muestra, se determinó que efectivamente hay metales pesados, pero se define al sujeto analito que es el arsénico. ¿Y qué es lo que se busca? La concentración de la presencia en miligramos del arsénico sobre litro. Entonces eso es parte de este concepto, de la parte cuantitativa. Por eso en todos sus libros o en todos los autores que ustedes puedan leer sobre introducción a la química orgánica, ellos les van a decir que esta parte cuantitativa es conocer cuánto existe del analito presente en la muestra. Entonces, el analito es el elemento de estudio. Ahora bien, entonces, en función de esta parte cuantitativa, también se define el tipo de análisis. Entonces voy a bajar un poco más la parte cualitativa porque hay unos datos importantes que anotar. Entonces, un macroanálisis es cuando tratamos con muestras mayores de 0.1 gramos. A eso se le llama un macroanálisis. Un semimacroanálisis es cuando hay muestras del rango de 0.01 hasta
0.1 gramos. Esto me hace recordar mucho al tema de los intervalos matemáticos. Eso me parece que con ustedes fue que vimos en Matemática 1. Tengo el ligero o el vago recuerdo de eso. Entonces, en la recta numérica, ¿cómo se lidian con estos linderos? Normalmente el lindero se lo incluye desde el siguiente rango. Entonces, en este rango yo no incluyo el valor prácticamente de 0.1, sino este es 0.1. Entonces, esto queda de la siguiente manera. El semi-análisis, el semi-macroanálisis va hasta los valores decimales anteriores al 0.1. Entonces, ¿cuál es el valor anterior de esto? 0,009 puede ser. O sea, son los valores infinitesimales que están antes de 0.1. Obviamente, el macroanálisis sí va a incluir este valor. Esta parte es muy importante dentro del entendimiento matemático tenerlo claro cuando se tratan de intervalos. Lo mismo, estoy en clase, disculpe. Lo mismo va a suceder con el microanálisis. Entonces, para el microanálisis, los intervalos de la muestra están comprendidos, y voy a anotarlo un poco más abajo porque esto es más punto 001 raya punto 01 gramos. Nuevamente tenemos nosotros tenemos valores mucho más pequeños, ¿no? Y en este caso, el intervalo se incluye acá y el microanálisis se lo deja abierto. Y finalmente está el ultra microanálisis. Con todos los valores inferiores menor a 0.001 gramos. Obviamente en el microanálisis lo incluyo y acá ya no incluyo este valor. Entonces esto corresponde a la parte cuantitativa. La parte cualitativa tal como lo indica la palabra, es la característica. Entonces es identificar a qué analito nosotros estamos apuntando con ese análisis. Es decir, la presencia o la ausencia del analito. Esa es la parte cualitativa. Es de la presencia o ausencia del analito. Es la presencia o la ausencia del analito que se encuentra en la muestra. Preguntas, por favor, hasta ahí, señores.
preguntas, alguna incógnita o alguna interrogante. Les sugiero que por favor tomen nota. Yo voy a subir ahí un material, pero el compendio, nuevamente les insisto, no, normalmente el material yo lo cruzo entre autores o textos, ¿no? Va a quedar sí en su campus virtual un material de ayuda o de respaldo, pero es importante que usted tome nota en la clase. Bien, entonces, ya nosotros hemos visto el ejemplo del caso del analito. Y yo por eso le cité una problemática ambiental con respecto a la calidad de agua. Y de cómo el analito, estoy en clase, luego le llamo. Y luego de cómo nace de esa problemática la determinación del analito. Entonces, normalmente podemos definir que el análisis químico cualitativo se va a ocupar del reconocimiento de ese elemento. Y hay un dato fundamental. Yo puedo reconocer si está presente o no basándome en las observaciones de las propiedades físicas y químicas. Entonces, aquí juegan de mucha importancia las propiedades físicas y químicas que caracterizan a todas las sustancias en la parte cualitativa. La parte cuantitativa, nuevamente, habla de la muestra y por eso nosotros tenemos toda esta categorización, el macroanálisis, el semimacroanálisis, el microanálisis, el ultramicroanálisis con sus respectivas cantidades de muestra, ¿no? Entonces, a estas cantidades de muestra, o en base a estas cantidades de muestra, es que se relacionan justamente las cantidades de presencia del analito. Entonces, con esa explicación, podemos enumerar, solamente vamos a nombrarlos, los métodos analíticos, nada más, porque vamos a entrar en realidad a ver, en términos generales, los pasos del análisis químico cuantitativo, que son de mucha importancia. Y dentro de ese marco, tenemos el tema del muestreo, que en ese vamos a ampliarnos un poquito más. Entonces, indiquen por favor si se puede borrar la pizarra para revisar los métodos analíticos. Sí, Miss. Por ejemplo, el señor Cedeño, indique si es posible borrar la pizarra. Sí, licenciada. Ya. Y yo voy a hacer una pregunta, porque realmente no sé si han dejado abandonadas las conexiones el señor Jonathan García, deme un ejemplo de analito y de muestra. Y va pensando, no solo Jonathan García, sino Angie Barahona. Si no pueden hablar, ya saben que pueden escribir por el chat, pero lo importante es que se comuniquen. Buenas noches, Miss. Buenas noches, don Jonathan. Deme un ejemplo de analito y de muestra. Ya. Por ejemplo, el analito viene a ser el elemento que vamos a hacer en la muestra, ¿verdad? No, a ver, primero usted explíquenos. ¿Qué le comprendió por analito? Y deme un ejemplo de analito y un ejemplo de muestra.
Ya, el analito dijo que es el elemento. Ya. Ya. Por ejemplo, vamos a hacer el... Vean, esta parte yo sé que no me alcanza a ponerlo como tarea. Yo voy a tener que empezar a presionarlo y voy a poner una columna y voy a empezar a calificar actuación. No me queda de otra, porque por más de que sean apuradamente días que tengamos que ver esto, es importante que ustedes le presten atención. A ver, escucho Jonathan García, por favor. ¿Cuál es su ejemplo de analito y cuál es su ejemplo de muestra? Ya, ya como se dice, el analito es el componente o un componente, ya un elemento químico. Y podemos decir que es la anfetamina. ¿Y cuál es la muestra? Ya la muestra sería, o sea, la presencia de la anfetamina en la sangre. Ah, ahí me parece bien. Entonces, la presencia de anfetamina en la sangre. Muy bien. Eso está coherente y es lógico. Gracias. ¿A quién más le pedimos? Angie Barahona. Angie Barahona, denos su ejemplo de analito y de muestra. Pueden hacer el ejemplo hasta con cosas rutinarias, cosas del diario vivir. Podría ser, por así decirlo, la determinación del calcio en la leche. Correcto, perfecto, correcto. Así es, don Wilfrido. Muchas gracias por su participación. La determinación del... También el analito vendría a ser como el dióxido de carbono que se ha venido midiendo en la atmósfera. Correcto, muchas gracias, Yelane. Así es, el analito es ese elemento. Ahora, ahí todavía podemos hilar más fino. Yelane habla del dióxido de carbono. ¿Cuál sería el elemento más fino a analizar ahí en ese caso? El carbono. El carbono, correcto. Ese es el objetivo de la química analítica. Si yo analizo, por ejemplo, en el tema atmosférico, yo tomo una muestra y de la muestra determino la concentración del CO2. Entonces, de la concentración del CO2, que tengo que, por supuesto, bueno, en el caso del gas y en el caso particular del aire, ahí ya no se usa gramos. Y en buena hora han tocado ese ejemplo. Ahí se usa microgramos. Es decir, el mol. Este se usa. Pero esto es en el caso del gas. Pueden aplicarse los mismos valores, los mismos rangos. No hay problema. Pero en el caso, perdón, aquí nos estamos olvidando la relación. Es microgramos sobre litro. Esa es la unidad. Entonces, yo de la muestra del CO2 necesito conocer el carbono. ¿Cuáles son las concentraciones del carbono presente en esa muestra? Ahí interviene la parte cuantitativa. Y el analito sería el carbono. A Angie Barahona le pedimos un ejemplo. Y veamos qué hay en el chat. Hay algunos que han escrito. Ya Angie Barahona escribió y dice, en la muestra el ejemplo pueden ser los líquidos homogéneos. No, Angie. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Cristian Carriel también escribió. Dice, puede ser el analito el agua, el H2O y la muestra el agua. Tampoco, eso es incorrecto. Cuidado, el analito no es
tomar la muestra como tal y la muestra la fracción. No es esa la idea de esto. La idea del analito es un elemento de esa sustancia. Entonces hay que definirlo. Tienen nombres y apellidos esos elementos. Bien vale el caso o el ejemplo que dice don Wilfrido Payo. De la leche voy a analizar la concentración de calcio. Ok, el calcio es mi analito. El agua, olvídense del agua porque el tema del agua es complejo en el sentido de que recuerden que conceptualmente el agua es un patrón general para todos los procesos, para todas las mediciones. El señor Ochoa también hace un ejemplo de lo común y de lo cotidiano, el porcentaje de la sacarosa dentro de la manzana. Otra cosa cotidiana para fácil entendimiento y no hablar de tanta... Por ejemplo, si yo voy a hacer un pastel, entonces querré saber cuántos gramos de pimienta negra voy a ponerle a mi pastel. Por ejemplo. Entonces, la pimienta negra es el analito. Ese es el analito. Y la muestra será el pedazo del pastel que tiene que estar enmarcado en estos valores para saber el tipo de análisis que se le está haciendo. Si es un macroanálisis, si es un semi-macroanálisis, si es un microanálisis, si es un ultra microanálisis. Sí me expliqué, está claro el concepto de analito y los tipos de análisis cuantitativos que hay. Sí, Miss. A ver, escuchémosle otro ejemplo. Y veamos a quién más le podemos decir. A ver, a la señorita María. A ver, niña María, un ejemplo suyo de analito. Señorita María Barrio Nuevo, por favor, sírvase contestar. Ha dejado abandonada la conexión. Señor Bone, denos un ejemplo de analito, señor Bone. Buenas noches, máster. Buenas noches, señor Bone. A ver, le escuchamos. Puede ser el fósforo en el pescado, en el carne de pescado. El fósforo en la carne del pescado. Bueno, podemos orientarlo mejor. Puede ser en el aceite. En el aceite o al momento de evaluar el aceite propiamente, ¿no? El aceite que se extrae y de ese aceite poder analizar contenidos de fósforo. Pero del aceite del pescado está hablando. Está hablando del aceite del pescado. Ahí está mucho mejor el ejemplo enfocado, ¿no? Ah, ya. Y por supuesto, Ya, está bien. del aceite, yo tengo que determinar en qué tamaño es mi muestra. Si es de 0.1, si es de 0.01 hasta 0.1, si es de 0.001 hasta 0.001. O sea, de ahí tengo que fijarme en qué rango de tipo de análisis cuantitativo me voy a enfocar. Bien. Entonces, vamos a enumerar los métodos analíticos en general. Bien, entonces, hay análisis o hay métodos analíticos.
Entonces, yo aquí tengo a los métodos químicos o los métodos clásicos. Por acá. Métodos químicos o clásicos. Los métodos también físico-químicos o instrumentales. Son los dos grupos importantes. Entonces, entre los métodos químicos, yo tengo a todos aquellos que, por ejemplo, emplean matraces, balanzas, pipetas, balones, buretas, y finalmente son métodos tradicionales. Entonces, son de dos tipos. Está el análisis volumétrico o aquel que tiene como justamente como objetivo la medición del volumen en las disoluciones. Y está el método gravimétrico. Y el método gravimétrico, en cambio, tiene la función de determinar la masa del analito. Entonces, el método químico se divide en el análisis volumétrico. Vamos a poner aquí mejor el análisis volumétrico. Y el análisis gravimétrico. Ahí tenemos los métodos químicos clásicos. Nuevamente, vuelvo a repetir, son todos aquellos en donde se emplea nuestro instrumental consabido de laboratorio. Los métodos físico-químicos, en cambio, ya ellos requieren de un instrumental mucho más sofisticado. Entonces, un ejemplo de estos instrumentos más sofisticados, un espectrofotómetro, un equipo también de la famosa cromatografía. También puede ser un equipo para evaluar la cristalografía. Entonces, bueno, se me viene a la mente en alguna ocasión de la vida me tocó analizar la dureza de un material y la dureza se lo hace con un evaluador tipo Rockwell. Entonces, eso es un método físico-químico. Y por supuesto, tal como lo dice la palabra, se trata es de analizar justamente la propiedad física del elemento. Entonces, aquí hay métodos físico-químicos y tenemos, no lo voy a colocar como una derivación directamente, porque en realidad el tema de la espectrometría corresponde a otras interacciones. Que alguien me pueda discutir bajo la óptica de la física de que el tema de radiación
está fuertemente ligado o al tema de electromagnetismo, de ondas, de campos magnéticos, es cierto. Sin embargo, la química analítica tiene claramente separado el tema de los métodos espectrométricos. Entonces, estos métodos espectrométricos, y sí voy a anotarlo porque ya estas especialidades implican un punto de atención muy importante en nuestras mentes, ¿no? Entonces, esto tiene que ver justamente con la interacción de la radiación electromagnética. Y esto en relación con el analito, ¿no? Entonces, ese es otro método. ¿Qué más tenemos? Los métodos electroanalíticos. Los métodos electroanalíticos, en cambio, miden las propiedades eléctricas como tal del analito. Miden las propiedades eléctricas. Como por ejemplo, el potencial, la corriente, la resistencia, las cargas. Y hay métodos diversos. Entonces, los métodos diversos, por ejemplo, podemos citar a la cromatografía, a los mecanismos para evaluar la refracción. Esos son los métodos diversos. Métodos diversos. Entonces, ahí tenemos a la cromatografía, refracción. Y hay una parte también importante, un comentario, que son los métodos de separación. Entonces, estos métodos de separación, yo sinceramente prefiero dejarlos en el bloque de métodos físico-químicos, porque en realidad la separación se la hace para evitar algún tipo de interferencia. Porque dentro de la muestra, como tenemos todo un universo o un conjunto, para no usar la palabra universo, sino la muestra está compuesta de un conjunto de elementos. Y dentro de esos elementos está nuestro analito. Entonces, al momento en que yo analizo el analito, puede ser que alguno de los otros elementos tenga un nivel de incidencia sobre el analito. Y cuando analizamos la incidencia, estamos pensando un caso, el de las reacciones de oxidación.
Hace poco nosotros veíamos el tema de las cadenas de carbono. Y si ustedes se recuerdan, habían elementos muy en particulares que podían entrar en estos enlaces. Y estos elementos en particulares, por ejemplo, era el flúor, el bromo, el cloro. Entonces, ¿eso qué significa? Que si tuviera yo un análisis visto desde el punto de vista orgánico, debo de separar esos elementos que van a generar algún tipo de interferencia. Y de esa manera yo puedo obtener un mayor grado de facilidad justamente para analizar concentraciones y aislar el analito que yo deseo buscar. En este caso sería el carbono, ¿no? Entonces, en realidad el método de separación, hay autores que lo colocan como uno más de ellos. Nosotros hemos acá anotado los métodos químicos clásicos, los métodos físico-químicos, el método espectrofotométrico, el método electroanalítico y métodos diversos. Hay autores que colocan los métodos de separación aparte. En términos generales, la separación de los elementos es ver la parte física, ¿no? Como tal de la muestra. Entonces, quedémonos nomás con esta categorización de métodos analíticos, que son los químicos, físico-químicos, espectrométricos, electroanalíticos y métodos diversos. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando hablamos del proceso analítico, hay etapas. Eso ya vamos a ver el día de mañana. Hoy solamente vamos a dejarlas enumeradas. Entonces, por supuesto, y habíamos visto en la pantalla compartida una estructura que nuevamente la vamos a compartir. A esto le llama el plan de muestreo. Pero sin embargo, visto desde un punto de vista macro, todo el proceso analítico empieza definiendo el problema. Todo el proceso. Luego de eso, de definir el problema, yo tengo que seleccionar el método de análisis. Y en ese método de análisis, señores, es donde yo tengo que designar las operaciones previas que voy a ejecutar. Llámese operaciones previas, por ejemplo, el tema de prevención de errores en el muestreo, el tema de aislamiento de la muestra para evitar contaminación, el tema inclusive de transformación de esa muestra para facilitar la medición del analito. De eso puedo nombrar fácilmente un ejemplo que se me viene a la mente, ¿no? Cuando analicé yo la calidad de agua del río 7, entonces esa muestra tocaba preservar y tocaba asegurarse que el pH no cambie. Entonces, eso es justamente la transformación de la muestra. ¿Por qué? Porque para yo preservar el pH, yo tenía que añadir un químico adicional a esa muestra para mantener estable el pH. Luego de esto, viene la adquisición de datos como tal y el tratamiento de los datos. Entonces ya todo esto es entrar en este cuadrito que ustedes ven punteado,
en sus pantallas. Porque hablamos de buscar exactitud, precisión, sensibilidad, los límites de detección, los intervalos dinámicos, la seguridad y la selectividad. Entonces, esas características que yo les acabo de mencionar, hay que vigilarlas desde la toma de la muestra hasta el tratamiento de datos. Esas características. De manera tal que yo me aseguro que los resultados van a reflejar la realidad y me van a permitir dar conclusiones con las cuales voy a validar las hipótesis. Ahora, mucho ojo con esto. La química analítica no se separa en ningún momento de la rama principal, que es el análisis estadístico o la validación estadística de los datos. No hay separación alguna. Por lo tanto, yo puedo partir en una investigación con una hipótesis nula. Y yo tengo en mi proceso de tratamiento de datos que validar o rechazar la hipótesis nula con el tratamiento numérico de los datos. Entonces, como ustedes pueden ver, finalmente las ciencias duras, todas ellas están relacionadas entre sí. Veíamos el semestre pasado, nosotros el tema del calor, ¿no? Y la calorimetría también es otro factor importante que es posible analizarlo. El tema de la calorimetría, el tema de la conductividad térmica. Todos esos son temas que corresponden a la física propiamente, pero que al momento en que manejo la muestra, tengo que considerarlos. Y a partir de esa consideración voy yo haciendo mis apuntes de los valores para luego matemáticamente darle el tratamiento estadístico pertinente. Bien, la conexión termina con 21 personas. Erika Miranda recién se conecta. Ya cuando la clase va a terminar. Ya, el número de personas que están en conexión son 22. Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Cristian Carriel, Dayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Rudy Lucín, Luisa Vera, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabelín Zambrano, Michelle Arizaga, Pedro Bone, Ginger Tomalá, Wilfrido Payo y Yelania Figueroa. Esas son las personas que están conectadas. Vamos a hacer la foto del curso. Por favor, los que puedan prendan las cámaras para hacer la foto del curso. Máster, disculpe, la compañera Laisa Mora, si estuvo en clase, se tuvo que ir porque tuvo problemas de conexión. Ya, está bien, Laisa Mora. Máster, cierto, la compañera Denise Garaycoa también, en cambio, tiene problemas de energía porque no tuvo. La niña Denise, ella se conecta regularmente. Laisa Mora lo mismo.
Ellos si faltan una vez o dos, no pasa nada. El problema son las personas que no se conectan nunca. Esas personas tendrán que ver cómo solucionan su dificultad con el director. Bien, antes de cerrar la clase, vamos haciendo unas preguntas, porque no se sabe si han o no prestado atención a la charla. Veamos a Denise Barahona. Denise Barahona, ¿cuál es el rango para un macroanálisis? ¿Cuál es el rango o el tamaño de la muestra en gramos para el macroanálisis? Denise Barahona. Puede escribirlo también. Niña Denise Barahona, por favor, conteste. No contesta ni escribe. Veamos a Henry González. El rango para el macroanálisis de la muestra. Buenas noches, Miss. Es Gabriel Cedeño a contestar. macroanálisis, me dijo. Ya, ¿cuál es el rango para el macroanálisis? Es 0.1 gramos. 0.1 gramos, mayor de 0.1 gramos, ¿no? Punto gramos, ¿no? Entonces, todo lo que sea valores mayores a 0.1, todo eso es macroanálisis. Ya, gracias Martita, usted siempre es tan participativa. Se le va a dar un bono por eso, siempre está atenta a ella. Mencione en qué consiste el método químico y cuáles son los dos tipos de análisis dentro del método químico. Rudy Lucín. Rudy Lucín, ¿cuál es el método químico y cuáles son los dos análisis del método químico? Pueden escribir también. Rudy Lucín. Repórtese, señorita Lucín. Nada, dejado abandonado. Luisa Vera, ¿cuál es el método químico? ¿Y cuáles son los dos tipos de análisis, Luisa Vera? Luisa Vera. Ya, está bien, es correcto. Luisa Vera, por favor, diga o escriba lo que se le haga más fácil. ¿Qué es el método químico? ¿En qué consiste? Ayúdele, Michelle Arizaga. ¿Qué es método químico? ¿Y en qué consiste? Señorita Michelle, repórtese, por favor. Bueno, señores, con esto que está sucediendo voy a sacar el día de mañana un listado y simplemente las personas que no están respondiendo, no escriben o no dan señales de que están presentes en esta conexión, simplemente no van a tener participación de clase. Gracias, Martita. Esas son las respuestas. El químico clásico tiene análisis volumétrico y análisis gravimétrico. Correcto. Muchas gracias. Señor... Ya don Wilfrido participó. Ginger Tomalá. Ginger Tomalá. ¿En qué consiste el método físico-químico?
Ginger Tomalá, ¿en qué consiste el método físico-químico? ¿Y qué equipo se le ocurre de los que mencionamos que pueden estar dentro de esos métodos físico-químicos? El volumétrico, Ginger, una corrección. En el volumétrico, al volumétrico le pertenece al método químico, no le pertenece al método físico-químico. Recuerde que el físico-químico requieren instrumentales o equipos más sofisticados. Entonces, había equipos y hay equipos más sofisticados. Ya, yo me está respondiendo también, pero ¿cómo se llaman esos equipos más? Correcto, el de cromatografía. Ese es un equipo que está dentro del método físico-químico. Está el de cromatografía y está el de cristalografía. Por ejemplo, eso es lo que están más a nuestra mano y en nuestras mentes. Cromatografía y cristalografía. Los espectrométricos. ¿En qué consisten? ¿O qué evalúan qué evalúa ese método espectrométrico? Gabriel Cedeño. Gabriel Cedeño, por favor, responda. El método espectrométrico, ¿qué evalúa? Gracias, Yelania. Esa es su respuesta correcta. Dayana Plúa también escribe lo mismo, interacción de radiación electromagnética, correcto, muchas gracias. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase. No vamos a dejar una actividad para mañana. Mañana vamos a avanzar con lo que corresponde a las etapas del proceso analítico. Eso vamos a hacer el día de mañana. Bien, muchas gracias y hasta aquí cerramos la conexión. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana.